A ver, imaginemos la siguiente escena. Un equipo clínico implementa un programa masivo, enorme, para un estudiante con conductas de agresión severas. Sí, el típico paquete gigante donde lanzan de todo a ver qué pega. Exacto, de todo. Introducen una economía de fichas, pausas programadas, reforzamiento diferencial, un tablero visual y, por si fuera poco, acceso a una sala sensorial. ¡Wow! Un montón de recursos ahí. Totalmente. Y de repente, la agresión cae a cero. Todo mundo celebra, ¿verdad? Se destapan botellas en la sala de profesores. Pero entonces un clínico de élite entra, mira la gráfica y arruina la fiesta haciendo una sola pregunta. Y apuesto a que esa pregunta es, ¿alguien sabe exactamente por qué funcionó? Tal cual. Esa es la pregunta que arruina la fiesta. Es que fíjate, esa es la pregunta que separa a los novatos de los verdaderos expertos. Porque en ese escenario de celebración, el equipo simplemente asume que todo ese enorme paquete fue el responsable del éxito. Claro, piensan que fue la suma de todo. Sí, pero la cruda realidad es que quizás el 80% de ese esfuerzo es, digamos, peso muerto. Tal vez lo único que el estudiante necesitaba era el tablero de comunicación. Y todo lo demás solo está consumiendo tiempo, energía de los maestros, recursos. Totalmente. Es un desperdicio gigante. Y bueno, esa imagen mental es la base perfecta para nuestra exploración a fondo de hoy. Nos vamos a sumergir en el estándar D.8 de la certificación para analistas de conducta certificados por la Junta, los conocidos como BCBA. Un tema que para quienes nos escuchan y se están preparando es absolutamente vital. Sí, es clave. La misión de este análisis, y mira que hoy traemos una pila de recursos especializados. Guías de estudio, simuladores de exámenes, literatura sobre ética clínica. Toda esta información nos lleva a desempacar una verdad que a veces es incómoda en el campo del análisis aplicado de la conducta. Que no basta con saber que un tratamiento funciona. Exactamente, no basta. Las instituciones que forman a profesionales de alto rendimiento como Amethyst Therapy Services Inc. insisten muchísimo en esto. El verdadero rigor clínico exige descubrir qué funciona mejor, qué pieza específica está produciendo el cambio y exactamente cuánta dosis de esa pieza se necesita. Es que el enfoque aquí es pasar de ser, simples implementadores de técnicas a ser verdaderos científicos de la conducta. La ciencia empírica simplemente nos prohíbe operar bajo suposiciones. Tienes que medir. Fíjate que sí. Si no medimos, aislamos y optimizamos, corremos el enorme riesgo de someter a las personas a intervenciones que son ineficientes o, peor aún, innecesariamente restrictivas. Bien, pues vamos a desglosar esto. Porque el estándar exige dominar 3 herramientas analíticas formidables. Y a veces se confunden. Uy, todo el tiempo en los simuladores de examen. Me imagino. Empecemos por la primera parada lógica cuando alguien se enfrenta a un problema de conducta. El análisis comparativo. Antes de ponernos a afinar detalles, tenemos que decidir qué camino tomar, ¿no? Claro, es el punto de partida. Estamos hablando de una batalla frente a frente entre intervenciones completamente distintas. Es como comparar 2 dietas. Digamos una dieta vegana contra la dieta keto, para ver cuál baja más el colesterol. Me encanta esa analogía. En términos experimentales, lo que estamos haciendo es poner a competir 2 o más variables independientes diferentes para observar su efecto sobre una misma variable dependiente. Y la variable dependiente sería la conducta que queremos cambiar. Exacto. La pregunta central que resuelve este diseño, y ojo aquí para quienes toman notas para el examen, es simple y directa. La pregunta es, ¿cuál funciona mejor? No estamos desarmando un paquete. Estamos evaluando opciones alternativas. Las fuentes dan un ejemplo clásico de esto. Fíjate, un clínico intentando reducir conductas de agresión. Tiene 2 teorías sobre la mesa. Por un lado, podría usar un procedimiento de reforzamiento diferencial de conductas alternativas, el famoso DEA. Sí, enseñando y reforzando una conducta de reemplazo. O, por otro lado, podría simplemente aplicar un procedimiento de extinción. 2 caminos súper diferentes. O, en un contexto escolar, ver si un programa de razón fija logra mantener a un estudiante más enfocado que uno de razón variable. Y la literatura enfatiza muchísimo que la elección entre esas opciones no puede basarse en la intuición del terapeuta. Ni en lo que sea más fácil de aplicar, supongo. Totalmente. Tiene que ser una decisión 100% empírica. Se comparan diferentes procedimientos para ver cuál es superior. Pero
A ver, yo como analista de la información aquí, a nivel de diseño experimental le veo un problema enorme de contaminación a esto. ¿En qué sentido? Pues siguiendo con la dieta. Es como intentar ver cuál dieta baje el colesterol, la vegana o la keto, haciendo ambas al mismo tiempo en la misma semana. Si un clínico aplica DRA los lunes y miércoles y extinción los martes y jueves, ¿cómo evita que los efectos de un tratamiento, digamos, se derramen sobre el otro? Ah, claro, el efecto de arrastre. Sí, y además, ¿qué pasa si el niño simplemente está madurando o durmiendo mejor esa semana en general? Todo se mezcla. Ese es el terror de cualquier investigador. Son las amenazas a la validez interna. Y para neutralizar ese riesgo, el estándar D.8 requiere dominar el diseño de tratamientos alternantes. Que en los textos también le dicen diseño multielemento, ¿verdad? Exactamente, es lo mismo. Y la magia de este diseño radica en la alternancia rápida y, esto es crucial, en el uso de estímulos discriminativos muy claros. A ver, me imagino que eso significa darle señales inconfundibles a la persona para que sepa bajo qué reglas está operando en ese momento. Tal cual. Por ejemplo, usar una sala con paredes de color azul y un terapeuta específico para el tratamiento A y una sala amarilla con otro terapeuta para el tratamiento B. Ah, ya entiendo. Eso es control de estímulos. Exacto. Al asociar cada tratamiento con condiciones ambientales específicas, la persona discrimina las contingencias rapidísimo. Y sobre lo que decías de la maduración o si durmió mal, Sí, las variables externas que no controlamos. pues el diseño multielemento lo resuelve de forma elegante. Si hay una variable extraña afectando, va a afectar a ambas intervenciones por igual, porque las dos se están evaluando en el mismo periodo de tiempo. Tiene mucho sentido. O sea, si el niño está enfermo el martes, los datos de ambas gráficas van a caer. Sí, caen las dos. Pero la distancia relativa entre ellas debería mantenerse igual. Entonces, si al graficar los datos la línea del DRA muestra que la agresión baja muchísimo, mientras que la línea de la extinción se mantiene súper alta, pues la separación visual declara un ganador innegable. Y listo. El clínico toma una decisión basada en evidencia irrefutable. Ya sabe que funciona mejor. Buenísimo. Pero supongo que encontrar al ganador ahí es apenas el calentamiento, ¿no? Sí, es solo el primer paso. Porque una vez que sabemos que el DRA, o el paquete que sea, es superior, nos topamos con otra realidad clínica. Casi ninguna intervención en el mundo real existe como una sola pieza pura. Claro, son combos. Y aquí es donde pasamos de comparar entre opciones a mirar dentro de la opción ganadora. Entramos de lleno al análisis de componentes. Exacto. El segundo tipo de análisis. Si el comparativo era una carrera entre dos coches distintos para ver cuál es más rápido, el de componentes sería como levantar el capó del coche ganador para ver qué piezas del motor son necesarias y cuáles, pues, están de adorno y se pueden tirar. ¡Qué buena imagen! La transición aquí es de buscar cuál funciona mejor a preguntar qué parte específica está produciendo el efecto. Porque en la práctica diaria implementamos paquetes. Como el ejemplo del inicio con el estudiante agresivo. Sí, el paquete tenía economía de fichas, reforzamiento, tablero visual, pausas. El análisis de componentes lo que hace es aislar cada una de esas variables independientes dentro de ese mismo paquete. Las fuentes tienen un ejemplo brillante fuera del ámbito clínico, un caso corporativo. Fíjate, una empresa lanza un paquete enorme para mejorar el rendimiento de sus empleados. Típico en recursos humanos. Sí, el combo incluye una evaluación formal de desempeño por escrito de 20 páginas, un bono económico sustancial y una conversación informal quincenal sobre expectativas. Resulta que el rendimiento se dispara. Y el gerente asume de inmediato que fue el dinero, obvio. Exacto. El gerente dice, fue el bono. Pero un analista de conducta entraría ahí a aislar las variables para estar seguro. Lo que haría el analista es un análisis de eliminación, o lo que en los textos en inglés llaman dropout. Retiraría sistemáticamente un elemento a la vez para ver qué pasa. O sea, primero quita la revisión formal por escrito. Exacto. Y si el rendimiento se mantiene igual de alto, se dan cuenta de que ese papeleo gigante era irrelevante. Solo les quitaba tiempo. ¡Guau! Y luego suspenden el bono económico, que es lo más caro. Y si el rendimiento sigue intacto sin el bono, se descubre algo fascinante. El dinero no era el motor real del cambio conductual. Y resulta que el verdadero catalizador de todo el éxito era simplemente esa charla informal de 5 minutos cada 15 días. ¿Así de simple? Pero, a ver, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para mí. Y me surge una postura súper crítica frente a esto. A ver, dime.
Si el paquete ya está dando resultados increíbles, o sea, el empleado vende el triple, el estudiante dejó de golpear por completo, ¿por qué arriesgarnos a desestabilizar el caso quitando piezas? Hay un dicho que dice, si no está roto, no lo arregles. ¿No es medio peligroso ponerse a jugar al científico cuando hay progreso real y calidad de vida en juego? Entiendo perfecto tu punto, y muchos clínicos principiantes piensan igual, pero el riesgo de no hacerlo es muchísimo mayor a largo plazo. La literatura nos recuerda constantemente el principio de parsimonia. Que la explicación o solución más simple suele ser la correcta. Exacto. Mantener componentes inactivos o innecesarios va en contra de la eficiencia clínica y, ojo, de los códigos éticos, específicamente el código 2.14 de la VACB. ¿Qué dice exactamente ese código? Exige seleccionar intervenciones que consideren los recursos y maximicen la eficiencia. Básicamente, menos es más. No es solo un consejo de diseño, es una obligación profesional. Claro, si volvemos al caso de la empresa, mantener ese superbono económico cuando no está afectando realmente el rendimiento es una fuga de capital masiva. Y en entornos clínicos, el recurso que se drena es el tiempo, el dinero de las familias y la energía humana. Un plan de comportamiento con 10 pasos diferentes requiere una capacitación súper intensiva para el personal que lo aplica. Y mientras más pasos, más probabilidad de que alguien se equivoque al implementarlo. Totalmente. Pero lo más crítico de todo es que dificulta enormemente la generalización. Imagínate que logras que un niño se comporte perfecto en la clínica, usando un paquete súper complejo. Pero luego los padres no pueden replicar esos 10 pasos técnicos en el pasillo del supermercado. ¡Imposible! El tratamiento fracasa en la vida real. Pero si haces el análisis de componentes y reduces el tratamiento a los 2 únicos pasos que realmente hacen la magia, creas una intervención portátil, ética y sobre todo sostenible en cualquier ambiente. Eso tiene todo el sentido del mundo. Uno de los simuladores de examen menciona un escenario clínico súper común sobre esto, el tema del instigador, o el prompting, versus el reforzamiento. Uy, sí, clásico error. A veces un estudiante parece estar aprendiendo una habilidad gracias a los elogios que le dan al final de la tarea, pero un análisis de componentes revela que en realidad el estudiante solo está respondiendo a la ayuda física o visual que se le da al principio. Exacto. Y si el clínico no aísla esos componentes para descubrir eso, podría pasar meses intentando desvanecer los elogios, pensando que eso es lo importante. Sin darse cuenta de que el verdadero control lo tiene el instigador inicial. Esa distinción es vital. De hecho, yo siempre digo que los creadores de los exámenes de certificación adoran poner trampas conceptuales mezclando el análisis comparativo con el de componentes. Claro, porque ambos requieren medir múltiples variables independientes. Es terreno súper fértil para confundirse en una pregunta de opción múltiple. Fíjate que la regla de oro para no caer en esa trampa es observar la relación entre las variables que te plantea el caso. Si las intervenciones son totalmente independientes y las podrías usar por separado desde el día 1, como DRA y extinción, eso es un análisis comparativo. Son caminos distintos. Exacto. Pero si las variables son engranajes que forman parte de una misma máquina, de un mismo paquete de tratamiento que ya estás usando, eso es un análisis de componentes. Entendido. Comparativo es cuál máquina compro. Componentes es qué piezas le sobran a la máquina. Resumen perfecto. Entonces tenemos el coche ganador. Ya le quitamos las piezas del motor que no servían y nos quedamos solo con lo esencial. Y esto nos lleva al último nivel de refinamiento en este marco analítico, el análisis paramétrico. El toque final. Ya sabemos qué funciona y qué parte exacta funciona. Ahora el enfoque deja de ser cualitativo para volverse 100% cuantitativo, ¿verdad? Es el momento de hablar de dosis. El análisis paramétrico es la evaluación sistemática de diferentes valores, cantidades o niveles de una sola variable independiente. Una sola variable, pero en diferentes volúmenes. Exacto. Modificamos la intensidad para descubrir qué magnitud genera el efecto más eficiente sobre la conducta. Esta es literalmente la analogía de la dosis de un medicamento. Si tienes un dolor de cabeza fulminante, no te tomas el frasco entero de ibuprofeno. Te intoxicas. Claro, pero tampoco muerdes un cuartito de pastilla esperando un milagro. Buscas la dosis óptima. Tomar menos no te quita el dolor,
Y tomar de más no solo es desperdiciar la medicina, sino que satura el sistema y genera efectos secundarios. Esa analogía médica ilustra perfectamente lo que buscamos en el análisis de conducta, que son los efectos de techo y de suelo. A ver, explíquenos eso con algún caso de los documentos de estudio. Había uno corporativo muy bueno. Sí, piensa en una empresa de marketing que está intentando que su audiencia termine de ver un video promocional de media hora. Ellos ya saben que necesitan un incentivo, ya aislaron el componente, pero ahora necesitan hacer el análisis paramétrico de ese incentivo. O sea, empiezan a hacer pruebas escalonando el valor del incentivo para ver cómo reacciona la gente. Ofrecen tarjetas de regalo de $2, luego prueban con 5, luego 10 y luego $20. Exactamente. Y la pregunta del millón, ahí, literal, es ¿qué intensidad o magnitud es la más efectiva? ¿Y qué descubren los datos? Descubren que con $2 casi nadie ve el video. Con $5, digamos que la mitad lo ve. Con $10, el 90% completa el video. Un éxito total. Pero aquí está el dato revelador. Cuando suben el premio a $20, el porcentaje de personas que ve el video sigue siendo del 90%. No sube más. Ah, claro, encontraron el efecto techo en los $10. Tal cual. Invertir $20 no produce un cambio conductual mayor que invertir 10. Es simplemente tirar el dinero de la empresa a la basura. Wow. Y eso llevado al ámbito de la modificación de conducta humana en clínicas o escuelas es revolucionario. Un escenario superdocumentado en las fuentes es el uso del procedimiento de tiempo fuera. ¿El famoso timeout? Sí. Si un clínico determina mediante sus análisis previos que el tiempo fuera es el componente activo necesario para reducir disrupciones en un aula, el siguiente paso imperativo es hacerle el análisis paramétrico a la duración de ese tiempo fuera. Tienen que evaluar sistemáticamente si 1 minuto, 5 minutos o 15 minutos tienen efectos diferentes en la conducta del niño. Y frecuentemente los datos revelan que la diferencia real en la reducción de la conducta entre dejarlo 3 minutos o dejarlo 10 minutos es estadísticamente nula. No hay beneficio extra por dejarlo más tiempo. Y yo me atrevería a teorizar que en algunos casos, aumentar esa dosis podría incluso revertir el progreso, ¿no? ¿Cómo así? O sea, si el tiempo fuera se extiende a, no sé, 15 o 20 minutos, el estudiante podría empezar a encontrar un reforzamiento secundario porque está evitando por completo el trabajo académico de la clase. Fíjate que tienes toda la razón. Estarías transformando lo que pretendía ser un castigo negativo en un refuerzo negativo de escape. El niño dice, excelente, me quedo aquí y no hago matemáticas. Exacto. Y esa hipótesis tuya es exactamente la razón por la cual ignorar la eficiencia clínica y no hacer análisis paramétricos es un error ético grave. El análisis paramétrico previene la aplicación de intensidades excesivas. Claro, te frena de ir demasiado lejos. Imponer un tiempo fuera súper prolongado, cuando una fracción de ese tiempo lograba el mismísimo objetivo, es una violación directa del principio de la alternativa menos restrictiva. Estás sacando al niño de su entorno de aprendizaje sin ninguna justificación empírica. Tal cual. Se trata de encontrar ese delicado balance en un análisis profundo de costo-beneficio para el individuo. Ir uniendo todas las piezas, ¿qué significa todo esto al final del día? Si damos un paso atrás y miramos el panorama completo que plantean, por ejemplo, en los entrenamientos de Amesis Therapy Services, vemos un modelo súper claro de excelencia clínica. Un mapa de 3 pasos. Sí. Primero usamos el análisis comparativo como una brújula, para elegir la ruta de intervención que empíricamente aplasta la competencia. Segundo, sacamos el análisis de componentes como si fuera un bisturí, cortando la grasa y el exceso de equipaje del tratamiento para dejar solo el músculo que sirve. Me encanta. Y tercero, aplicamos el análisis paramétrico como el acelerador del coche, encontrando la presión exacta que nos da la máxima velocidad sin fundir el motor. Es la cristalización del empirismo pragmático en nuestra ciencia. Asumir el rol de un clínico de élite implica rechazar por completo la complacencia de operar en piloto automático. Los humanos, en educación especial o en terapia conductual, encontrar algo que medio funcione y aferrarte a eso sin cuestionarlo nunca más. Claro, el conformismo de decir, bueno, las ventas subieron un poco este mes, sigamos mandando 3 correos y haciendo 5 llamadas por cada cliente. Sin medir nada. Y resulta que una medición sistemática podría revelar que los correos son inútiles, que es un componente inactivo,
Y que la dosis paramétrica perfecta es de solo 2 llamadas en vez de 5. Desarmar el éxito para entender su anatomía es lo que permite optimizar el recurso más valioso de cualquier intervención, el tiempo humano. Cuando aíslas componentes y ajustas parámetros, el tratamiento no solo es más rápido y económico, sino que se vuelve profundamente más ético y respetuoso con la persona que lo está recibiendo. Es una reestructuración total de cómo abordamos la resolución de problemas en cualquier ámbito de la vida. Pero, mira, hay una variable final que la literatura insinúa y que me gustaría dejar sobre la mesa para quienes nos escuchan hoy. A ver, dinos. Al inicio de nuestra charla, establecimos que el comportamiento humano no es una radiografía estática. No ocurre en un vacío de laboratorio, es una corriente dinámica sujeta a un entorno que cambia constantemente, todos los días. Ese es, sin duda, el mayor desafío de nuestra ciencia, la fluidez del entorno. Entonces, si aceptamos esa premisa, nos enfrentamos a una paradoja monumental. Podría ser que ese análisis paramétrico perfecto, esa dosis exacta de intervención que un clínico descubre con tanto rigor metodológico el día de hoy, tenga una fecha de caducidad oculta. ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Piénsalo así. Si un bono de $100 es la dosis perfecta que motiva a un equipo de ventas en enero, ¿seguirá siendo el parámetro óptimo en diciembre si la inflación del país se dispara? ¿O si las prioridades vitales de esos mismos empleados cambian drásticamente? Es que la saciedad, la privación y las operaciones motivacionales están en un flujo constante. Lo que valía 100 en enero, psicológicamente puede valer 10 en diciembre. Lo que plantea esta gran inquietud. ¿Qué tan efímera es realmente la dosis perfecta de cualquier intervención humana a lo largo del tiempo? Le dejamos esa interrogante a nuestra audiencia para que la mastiquen y la exploren. Es un pensamiento provocador, sin duda. Porque al final del día, el comportamiento humano nunca se dejará encerrar en una caja permanente. Y quizás la verdadera marca de un experto de élite no es lograr encontrar una respuesta definitiva para siempre, sino poseer esa agilidad mental y la humildad científica para saber que inevitablemente el entorno va a cambiar. Y cuando eso pase, vas a tener que volver a formular las 3 preguntas desde cero. Empirismo en estado puro. Totalmente de acuerdo. Gracias a todos por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.